Muchos estudiantes usan mal los posesivos y no lo saben. Hoy te voy a enseñar los posesivos en español paso a paso, sin complicaciones, para que hables con seguridad y naturalidad. Muy bien, como ya he dicho, vamos con los posesivos. Vamos a diferenciar entre los posesivos singulares, los posesivos plurales y otro tipo de posesivos que son los posesivos átonos. ¿Vale? Vale, empezamos con los posesivos singulares. Una persona, ¿sí? Recordar, singular una persona, plural más de una persona. Vamos a empezar. Encontramos el mío, 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 mía, femenino, mío, masculino, mía, mío, tuyo, tuyo o tuya, tuya, ¿vale? Recordar, masculino, tuyo, femenino, tuya. Cuando es un chico, tuyo. Cuando es una chica, tuya. Suyo, suyo, suyo es de él, es de otra persona, que no somos ni tú ni yo, es suyo. Suyo, suya, ¿sí? Tercera persona, ¿vale? Vamos a ver ejemplos para que lo veáis más claro. Ese libro es mío. Ese libro es mío. La casa grande es tuya. La casa grande es tuya, ¿sí? Es tuya. Esta libreta es suya, ¿vale? Es suya. Esta libreta es suya. Esta libreta es suya. Es de alguien que no está o que está lejos. Esta libreta es suya. La casa grande es tuya, para ti, y ese libro es mío, de mí. Seguimos con los posesivos plurales. Es un poco lo mismo, lo que, como vais a ver, se añade una S al final para convertirlo a plural. Para cuando es más de una persona, no podemos usar mío, tendremos que usar míos. Míos. Cuando son muchos objetos que son míos, digo, estos libros son míos o mías. Cuando hay muchas cosas que son tuyas, ¿vale? Lo mismo para tuyos. Tuyos, tuyas, ¿sí? Tuyos, ¿sí? Esos cromos son tuyos. Esos lápices son tuyos, ¿sí? ¿Sí? Esas muñecas son tuyas. Esas libretas son tuyas. Esas casas son tuyas, ¿sí? De ti. Suyos, suyos, de ellos, ellos. Suyos. Suyas, masculino, femenino. Siempre recordar, ¿eh? La O y la A añadimos una S para convertirlo a plural. Y vamos a ver estos que son nuevos. Nuestros, nuestros, vuestras. Nuestros, vuestros, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras, ¿sí? Cuando es nuestros y cuando es... Vamos a ver ejemplos. Esos libros son míos. Esos libros son míos. Las casas grandes son tuyas. Las casas grandes son tuyas. Estas libretas son suyas, son suyas. Tercera persona, son suyas, son de ellos o de ellas. Estas libretas son suyas. Vale, vamos a ver dónde se crea el conflicto, donde la gente que está aprendiendo español se equivoca porque asocia los posesivos que hemos visto antes con estos, ¿sí? Dicen errores como mío casa, tuyo casa, ¿sí? Por eso vamos a ver los posesivos átonos, ¿sí? Cuando algo es tuyo y lo quieres asociar a ti, ¿sí? También encontramos posesivos átonos singulares, posesivos átonos plurales, ¿sí? En el singular, mi casa, tu casa, su casa, nuestra, de mi familia, nuestra casa
y vuestra, vuestra casa, de vuestra familia, vuestra casa. En el plural encontraríamos lo mismo, como os he dicho, se añade una S al final para pasarlo a plural, tanto en el posesivo como os fijáis también en el nombre. Aquí es casa, aquí es casas. No siempre en el nombre, pero en los posesivos sí. Se añade una S al final y lo pasas en el plural. Mi casa, mis casas. Tus casas. Sus casas. Nuestras casas. Vuestras casas, ¿sí? Diferenciamos posesivos átonos, singular, plural. Muy bien, como habéis visto, los posesivos en español no son complicados, sino que hay que entender y diferenciar entre los posesivos normales y los posesivos átonos, entre el plural y el singular, cuándo debemos usar cada uno. Si aprendes a distinguirlos, dónde usarlos, realmente cada vez vas a ir hablando y escribiendo mejor español. Te dejo como siempre un mini ejercicio para que practiques lo que hemos visto en este vídeo y cualquier duda ya sabes en los comentarios. Si quieres poner tus respuestas en los comentarios, yo le voy a dar un like y así crecemos juntos. Si te gusta este tipo de vídeo, suscríbete porque van a venir muchísimos vídeos de más calidad, de más nivel y vamos a crecer juntos en el nivel de español, ¿sí? Mi intención es que tú hables como un nativo y lo vamos a conseguir. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.